Muy buenas tardes a todos, en espera de que se encuentren muy bien. ¿Les parece que vamos dando inicio, como lo mencionó el maestro Fernando, para que iniciemos puntual? El día de hoy tenemos nuestra charla de amigos Paquete Económico 2026 con el doctor Fernando Venegas. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Cari. Pues buenas tardes, noches a todos. Decía Cari, ese puntualito porque ya irán viendo. Hay cosas interesantes y me gustaría de verdad pues abarcar el medida lo posible prácticamente todo el material, para lo cual si están de acuerdo, digo, me interesa sobre todo acabar y respetar el tiempo por ahí de todos. La presentación se la comparto a Cari con mucho gusto para que se las haga llegar. Las preguntas vamos a dejar al final, dejaremos un espacio para las preguntas que puedan surgir, pero si les surge algo, si quieren pónganlo en el chat para que lo vayamos guardando de aquí al final, igual de viva voz, ¿no? Pues bienvenidos a todos, gracias por aquí, ya veo bastantes conectados, qué bueno, creo que o les gustó el tema o les gustó el horario, no sé por ahí, o ambas cosas, ¿no? Sin lugar a dudas estamos ante esta época del año que se empiezan, oye, las reformas fiscales y esto. Este es el primer, digamos, paso para eso. El pasado 8 de septiembre, que fue lunes, hace una semana justamente, un paquete económico que trae cuestiones interesantes. No hay nuevos impuestos, no hay, digamos, aumento a los que ya hay. Sé que por ahí han escuchado algo del IEPS, hay que recordar unas cosas por ahí del IEPS, pero sí se viene, si pensábamos que la fiscalización estaba fuerte, así que agárrense que viene lo peor. Se viene una fiscalización bastante persuasiva de aquí al futuro, sobre todo de cosas que hemos hecho en el pasado. Recuerden que ahora nos castigan, nos sancionan lo que hemos hecho en el pasado. Las propuestas de reforma son en el Código Fiscal de la Federación, en la ley del IEPS, y algunas cosas que ajustan por ahí en la ley de ingresos y siguen incentivando por ahí la cuestión de la autocorrección, ¿no? Que es una bandera que ha naufragado bastante, digamos, tanto el sexenio pasado como este. Cuando me han preguntado, y lo comento, no esperemos nuevos impuestos, por lo menos no mientras esté en el poder, digamos, el color que está, sin ser partidario de algo. ¿Por qué? Porque iría en contra de lo que ellos nos han estado mencionando, ¿no? De su campaña política desde muchísimo antes de aquel 2018, cuando entró López Obrador. Retomando por aquí el paquete económico, tocaremos algunos puntos importantes que creo que nos han ido afectando o nos estarán afectando justamente a todos los contribuyentes. Entonces, recordemos, decía que el pasado lunes, hace una semana, casi, como cuando les dejan el trabajo de tarea, dicen, tienes hasta el tal día para entregarlo, y el alumno lo manda a 11:59 p.m. de la noche, algo más o menos así, se entregó el paquete económico, donde justamente el titular de Hacienda, Edgar Amador, lo entregó a la Cámara de Diputados. Aquí hay que recordar algo. Todo lo que se menciona el día de hoy, todo lo que ustedes han escuchado seguramente en redes, lo que seguirán viendo, ojo, es iniciativa. No significa que todo vaya a quedar exactamente igual, que todo se apruebe. Gran parte creo que va a quedar, ya iré comentando algunos puntos, pero muy importante esto, es iniciativa. Están ahora en la etapa donde lo van a empezar a discutir, lo van a empezar a ver, y en noviembre, si no me recuerdo es el 15 de noviembre, me puede fijar por ahí el día, pero en noviembre ya se va a entregar así el documento, digamos, final. Este es como el borrador, diciéndolo muy coloquialmente, pero sí es importante seguir en la pista, porque realmente en su mayoría casi siempre se aprueba, pero hay que ver, recordemos, y pongo el ejemplo claro, cuando nació el 17H bis del código, parafraseándolo, cuando nació la restricción de sellos, que creo que ya muchos lo ubicamos, en ese 2020, la propuesta en el paquete económico no era la creación de un 17H bis, no era la creación de una restricción de sellos. En la propuesta estaba poner nuevas causales por las cuales nos podían cancelar los sellos. Ya en la discusión se modificó y se aprobó y se creó un artículo de restricción de sellos. Me gusta colocar esto mucho como ejemplo porque creo que nos da el parámetro de no necesariamente va a quedar así, aunque si les comento, creo que gran parte va a quedar, ¿no?
Este documento, este paquete económico, justamente, como lo menciona en la filmina, delinea dos cosas importantísimas: la política económica y fiscal. Si bien es cierto, la mayoría queremos ver la parte fiscal, oye, ¿qué va a haber? ¿Qué cambió en IVA, ISR, código, JETS, etcétera, etcétera? Hay que ver también la política económica porque gira alrededor de eso. Los programas sociales seguirán siendo el rubro donde más dinero se destine. Y eso nos tiene que dar un parámetro. Escuché una frase que era un poco por ahí fuerte, pero digamos, decía, nos van a seguir exprimiendo, decía otra cosa, pero vamos a terminar contentos. ¿Por qué? Por los apoyos. Entonces, gran parte de la población va a recibir apoyos. Y creo que es justamente esa política económica que ellos han venido manejando. De entrada, se prevén ingresos presupuestarios por 8.7 billones de pesos, un aumento en términos reales del 6.3, hay que recordar que hay una inflación, y se estima un gasto de 7 billones de pesos, con un aumento del 5.1% anual real. En ambos escenarios, obviamente, si aumenta el gasto, aumenta el ingreso. Creo que ver que los ingresos presupuestados van a aumentar es una señal importante. ¿Cómo está y cómo estaban? Vean, mis ingresos o los ingresos en este año versus los ingresos para el siguiente año. Es un aumento de 9.59, casi un 10. Pero es que acá menciona, y lo que ellos promueven es un 6.3, el que está acá, ¿no? Sí, porque ya hablan real, después de quitarle la inflación. En cuenta son más o menos los 3 puntos porcentuales de diferencia, de un 6 a un 9 es la inflación. Que eso se me hace normal, ¿no? O sea, presupuestan mayor con la inflación. Pero vean aquí, ¿ok? Hay un incremento de casi el 10% en los ingresos. Eso es 3 veces la inflación. Entonces, que nos va a aumentar un 6% después de la inflación, el mensaje es claro, de algún lugar tiene que salir ese 6%, de algún lugar tienen que salir los 891,000, de algún bolsillo, por decirlo de alguna manera. Entonces, de ahí nos empieza a dar justamente ese parámetro de lo que va a ir viniendo hacia el futuro. Yo cuando vi por aquí lo que ellos prevén crecer en respecto al PIB, no lo creía. ¿Por qué? Justamente me había tocado revisar con alumnos por ahí del doctorado los precriterios generales económicos. Este documento sale el 1 de abril de cada año. Entonces, el 1 de abril de este año salió los criterios preeconómicos de cómo se veía el panorama 25 y 26. Y justamente ahí se hablaba de un crecimiento del 1.5 al 2.5. Hacienda, en el paquete económico, le quiere ganar a lo que han dicho los especialistas. Incluso, creo que fue Citimex, también dijo, oye, vamos sobre ese rango del 1.5. Hacienda dice, vamos por un crecimiento del 1.8 al 2.8. ¿Cómo? No sé. Ese es crecimiento del PIB, tiene que ver con la economía. Tasa de interés del 6% para el siguiente año. Creo que nos va a seguir viendo. Seguramente han visto que las tasas en cuestión de inversiones han ido a la baja. Seguirán hacia la baja. Esperemos esa parte por ahí. Inflación, dicen que el 3%. No les creo. Todos lo vemos. Pero bueno. El dólar 18.9 el promedio del siguiente año. Se me hace razonable. Se me hace muy razonable. Ya lo hemos visto prácticamente en 18. Y el precio de la mezcla del barril, $54.9. Si bien es cierto, son cifras, creo que si observan, el común denominador es, oye, están presupuestando un crecimiento del PIB mayor a lo que se haya establecido en los criterios preeconómicos, una tasa de interés baja, una inflación baja. No sé cómo le vamos a hacer, o no sé cómo vamos a llegar a esas cifras. Ahora sí que dicen por ahí, tiempo al tiempo. Otra cuestión económica que nos establece por ahí el paquete económico, el sueldo de nuestra presidenta,
2.06 millones de pesos, ojo, anuales. Podemos ver ahí con López Obrador, tuvo un aumento efectivamente cuando ella entró en 2025 en ese sexenio, pero no tiene aumento de sueldo como quien dice para el siguiente año. A algunos se les hará mucho, a algunos se les hará poco. Mensual son 130 y tantos mil pesos. Digo, y eso incluye, ese sueldo incluye todas las prestaciones que le dan, ¿eh? Cuando me dicen, le digo, mira, 130,000 para tener tanta responsabilidad de la cita del país, se me hace poco, en general, ¿no? Pero sabemos todo el contexto que gira, ¿no? Realmente a eso. Nada en el presupuesto o en el paquete económico, no hay aumento de sueldo por parte de la presidenta de su sueldo. Y ahora sí, vamos ya con lo importante. Yo dije, la primera parte me iba a llevar a lo que se uniendo, datos realmente económicos. Vamos ahora sí con los principales cambios que va a empezar a ver, que hemos y que seguramente ya escucharon. En impuestos solamente le están moviendo, digamos, a subir tasas a uno, al IEPS. Pero recordemos algo, el IEPS es un impuesto con fines para fiscales, extrafiscales. No tiene la finalidad de recaudar, no tiene la finalidad de cobrar, acuérdense, eso es una exposición de motivos, ya tenemos, no es opinión de un servidor. Y va a haber aumento. El punto es cómo nos va a pegar en la inflación. Vean, el gobierno, en su exposición de motivos justamente, quiere reducir algunos productos que nos hacen daño de manera física, mental y social. Por lo tanto, en las reformas que se está promoviendo del IEPS, viene un incremento justamente del IEPS en bebidas saborizadas, tabaco y nicotina, y nuevos gravámenes justamente a videojuegos violentos y casas de apuesta en línea, porque hay riesgos sociales y psicológicos que generan esos videojuegos. Sí es cierto que los videojuegos, hay videojuegos, digamos, muy fuertes. Sí es cierto que se empiezan a escuchar casos de cuestiones psicológicas y sociales. Y me hubiera gustado a lo mejor ver una estadística en la exposición de motivos, como sí lo hizo con la cuestión del tabaco y las bebidas saborizadas. Sí nos da una estadística que cuando la vi es alarmante. Y podremos estar a favor o en contra de esto. Pero recordemos algo, el gobierno tiene la obligación de hacer algo. Dice, pues en mis manos hago lo que puedo y es, pues ponles una tasa del IEPS o auméntaselas, ¿no? Intentando combatir esto. ¿Qué es justamente lo que están proponiendo y por qué? Bueno, en la exposición de motivos nos están indicando que en el país el 76%, perdón, de las personas mayores de 20 años, y creo que vamos a entrar todos los de aquí, presentamos sobrepeso, obesidad, debido al alto consumo de bebidas azucaradas. Hago una pausa. Que nos estén diciendo que 76 personas de cada 100 tenemos problemas de sobrepeso, creo que es una cifra alarmante. No lo vean ahorita esa cifra con ojos de impuestos ni de contadores, véanla con cifras de un dato estadístico de salud. Y creo que ese dato nos debe llamar la atención. Recordemos que ya en aquel lejano, justamente, 2014, en la última gran reforma, pusieron o inició el IEPS en productos con alta densidad calórica. Y en aquella exposición de motivos nos indicaban que México era el primer lugar en diabetes. Actualmente, el último que revisé por ahí alzado, según internet, estábamos ya en el quinto. O sea, quiere decir que bajó, ¿no? Pero ¿qué quiero llegar con esto? Seguimos con problemas de salud. Y el gobierno tiene que hacer algo. ¿Ok? Ahora vean el tabaquismo. Esta cifra también es alarmante. 63,000 muertes al año por tabaquismo. Es muchísimo. Si dividimos los 63,000 entre 365 días del año, más o menos,
172 personas mueren por día por tabaquismo. Ay, es alarmante. Significa que cada hora mueren 7 personas por tabaquismo. Si me voy más al extremo, sacamos por minutos, ¿no? Tal vez cada 5 o 6 minutos, no sé. Pero que me digan que 7 personas mueren cada hora, estamos hablando de que mueren una persona cada 8 minutos, si quieres, cada 10 minutos. Es alarmante. Y eso, tanto el sobrepeso como la muerte de tabaquismo, le cuesta al gobierno. Y dice el gobierno, esto a mí me está costando 116,000 millones de pesos en atención médica. Hay que recordar, está sobre rebasado desde hace mucho tiempo, ¿eh? Y le siguen echando al cochinito, porque presumen la cifra de 1,5 millones nuevos de afiliados de los de plataformas tecnológicas, Rappi, Uber. Sí, está bien. Les dimos su derecho. Está bien. No tienes la capacidad para atenderlos. Y le sigues sumando gente. Eso es lo preocupante. No la medida y si laboralmente le estás dando su derecho o no, que lo entiendo también. Y cuando vemos lo que le cuesta, dices, oye, 116,000 millones de pesos. Es muchísimo dinero. Por eso este aumento en IEPS, la bandera que está navegando, y lo dijo nuestro presidente en la mañanera, no de hoy, fue justamente por el paquete económico, que estos impuestos a bebidas azucaradas son por salud y no por recaudación. Yo sé que todos tendremos la duda, pero por lo menos lo que indica el paquete económico que va a ser destinado a ese recurso, démosle el voto de confianza. Antes de criticarlo, esperemos a ver si es cierto, ¿no? Y ya, en su debido tiempo, analizaremos cifras, analizaremos cuál es el porcentaje de sobrepeso y obesidad, analizaremos cuántas muertes siguen al año y analizaremos y le pediremos al gobierno transparencia en la rendición de cuentas de ese fondo y criticaremos entonces, ¿no? Seguramente. ¿Qué es lo que plantean? Un poquito de zoom. Y ahorita voy bajando. Ahí está. Lo que se planea es, en tabacos labrados, cigarros, hoy el impuesto en la ley del IEPS es del 160%. ¿A dónde se va a ir? Al 200%. Un aumento del 40%. Ojo, este ya existe. ¿Ok? En apuestas también ya existe del 30%. Se va a ir al 50%. Es meramente recaudatorio y son 20%. Luego en tabacos hechos a mano, elevar la tasa al 32%. Pero creo que lo interesante y lo que más ha sonado, sobre todo, son estos de acá, ¿vale? Los de aquí abajo. ¿Por qué? Digo, cigarro y apuestas, si bien es cierto, van a aumentar, ya existían. Pero está empezando ahora una nueva tasa, porque el impuesto existía, el IEPS, en videojuegos digitales con alto contenido violento para mayores de 18 años y siempre y cuando se enajenen al público en general. 8%. Los que son gamers y ese tipo de cuestiones verán un aumento seguramente en el producto para el siguiente año. 8%. Lo interesante aquí es cómo miden, digo, allá hablo del desconocimiento, ¿quién va a ser la encargada de medir el contenido de violencia? Porque si lo van a grabar el contenido de violencia, tiene que haber algo que lo respalde, ese contenido. Y no es la Secretaría de Público, la Secretaría o el órgano capaz de medir eso. Bebidas, 3 pesos y centavos por cada litro. Y es lo interesante. Incluye aquellas que tienen azúcares no calóricos. ¿A qué quiero llegar? Podemos decir marcas. La Coca Cero, la Coca Light.
Esos endulzantes, colorantes y eso, van a tener impuesto. Y dirán, son 3 pesos por litro. Ok, va. Una coca de 3 litros para hacer 9 pesos. Si la coca de 3 litros vale allá en el 0 por 0, 50 pesos, va a aumentar 9 y va a costar 59. Cuando analizamos va a aumentar 3 pesos por litro, se nos podrá hacer algunos mucho, poco, más o menos. Analícenlo en porcentaje versus el precio del producto. Y la mayoría que estuve haciendo el ejercicio el fin de semana sube entre un 15 y un 18%. ¿Qué significa? Que estos productos tendrán un aumento aproximadamente del 15%. Y recuerden algo, el IEPS es base de IVA. ¿Ok? Entonces empezamos a ver, yo sé que me dijeron, bueno, a lo mejor no lo vamos a ver nosotros en la práctica porque no me toca llevar contribuyentes que enajenen tabacos, que enajenen estas bebidas, la tiendita, por ejemplo, que enajenen videojuegos, no me toca llevar un casino, una casa de apuestas, pero lo van a ver en el alza de productos, en el costo. Chequen precios. Y ojo, yo la verdad, sinceramente, esperaba un aumento en bebidas de contenido alcohólico. Me van a decir, ¿por qué? Porque se viene el año de mundial. Y yo pensé que le iban a subir al IEPS. Recuerden que el IEPS en esa cuestión va por graduación alcohólica. ¿Vale? Pensé que iba a haber un aumento, pensando mal en fin de recaudatorio. No lo hay, pero sí lo hay en refrescos y cigarros. Y ya, creo que después de la cerveza, lo que más se va a consumir en los estadios, hablando de los 3 escenarios, Monterrey, Guadalajara y México, pues va a ser el refresco. No lo del cigarro, pues supone que son lugares libres de humo, tal vez eso sea fuera del estadio, pero dentro del estadio creo que después de la cerveza, el principal producto de venta es el refresco. Entonces creo que la demanda y consumo del producto va a ir en aumento para el siguiente año y esto es recaudatorio totalmente. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué nos dice por acá? Ya se pronunció la Asociación Mexicana justamente. Dice, oye, esto me impacta. Están presupuestando, y es muchísimo, pérdida de 150,000 empleos. Es demasiado. Oye, ¿por qué? Porque si el producto aumenta, y ahí lo vemos en la imagen, le voy a dar un poquito de zoom a la imagen, si el producto sí es cierto que va a aumentar 3 pesos, lo importante es cuánto va a aumentar en porcentaje. Y me habla de un 10 a un 15. Muchos nos quedamos con los 3 pesos. Les decía, hay un aumento, más lo que venga de inflación. Ese aumento es solamente por el costo de los 3 pesos por el IEPS. Solamente por eso. Falta, obviamente, a lo mejor el aumento normal de precios. O sea, yo creo que vamos a estar entre un 18, un 20%, creo que sería lo más cercano realmente para el siguiente año. Y la cifra alarmante es, oye, esto me puede generar pérdidas de empleo para el siguiente año. Bueno, les puso obviamente que todo es gravamen, bebidas. Lo importante aquí es que van a incorporar justamente bebidas sin azúcar que no estaban contempladas. Esto como, ahí está el ejemplo de la imagen. ¿Por qué? Porque están, es como cuando se oye, te quito, ya que diga marca, no te quito azúcar, pero puedes consumir Splenda, el sustituto. Esas bebidas que no estaban endulzadas con azúcar, que antes no causaban el IEPS, ahora lo van a causar porque adicional a esos 3 pesos, las están incluyendo bebidas sin azúcar, Coca Cero, Coca Light, y hay unas bebidas, Be Like, o algo así, a lo mejor unos explican como unas aguas, prácticamente, lo voy a parafrasear, ¿no? Salvo el agua simple, todas las demás bebidas van a tener IEPS. Para que nos demos un poquito una idea. Ya me voy a tomar agua. Es un golpe muy duro en la economía.
Estadísticamente, la familia mexicana consume mucho refresco. ¿Cuánto le va a importar en sus bolsillos? Pero bueno, espero que esta medida realmente combata la cifra que nos dieron relativo a lo que le cuesta al gobierno. Ahora, no se molesten, ya lo dijo la presidenta, no es un impuesto recaudatorio. No, 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 no. Es por nuestro bien y el de los mexicanos. Todos los fondos, sí, todo lo que se recaude se va a tener un fondo de salud. Por eso dije, te doy el beneficio, por lo menos así como que, ok, todo lo que se recaude de estos impuestos o de este impuesto en refrescos y tabaco va a ir a un fondo de salud para atender justamente las enfermedades de consumo. Recuerden que nos costaba 116 mil millones de pesos. Entonces van a buscar fortalecer la atención médica en ese rubro. Yo creo que hay que poner mucha atención de los informes de cuánto se está recaudando más y sobre todo a dónde se está destinando. Esa parte va a ser muy importante para que realmente podamos criticar en el buen sentido esta medida. Pero creo que sí es alarmante, oye, 76%. También en el paquete económico nos priorizan hacia dónde se va a ir el gasto. ¿Qué obras? Pues se vienen muchos trenes, ¿no? Ya que les gusta al gobierno hacer trenes y todo eso. Bueno, se vienen trenes. Pemex y CFE abarcan o acaparan prácticamente el 60% del gasto en infraestructura, solamente en infraestructura. Y los proyectos justamente que va a haber, ¿no? Digo, la presentación se la compartirán, pero para que vean aquí un poquito más la gráfica, justamente. Vean, 104,576 millones de pesos para nuevos trenes. El proyecto más caro va a ser Saltillo Nuevo Laredo, pero hay un segundo que es de Querétaro a San Luis, si no mal recuerdo, y además está unos cuantos abajo en miles o en pesos. No lo menciona ahí, pero ese segundo, o sea, en 2 proyectos. Vean la cantidad de recursos de infraestructura, ¿sí? Pemex va a absorber el 46%. Hay que recordar que también, lo menciona la presidenta mañanera, la situación que vive ahora Pemex, no es culpa de ella, veanlo. Dice, esto es lo que nos dejó, y en particular señaló a Felipe Calderón y a Peña Nieto, ¿no? Pero creo que es importante ver en infraestructura, este es solamente en infraestructura, dónde se va el gasto. CFE, Pemex y nuevos trenes. ¿Okay? En las secretarías, ay, ¿qué les puedo decir? La secretaría mayor beneficiada, pues es la del bienestar. Así de simple. Ahorita vemos cuánto le van a dar. El gobierno federal va a destinar muchos millones, un incremento del 9.5, ¿vale? Lo más alto, ¿ok? Para las secretarías federales, desde la famosa cuarta transformación de López Obrador, o sea, viene lo más alto para las secretarías. Y siguen promoviendo secretarías como la mujer, bienestar, la ciencia, etcétera. Y aquí está, creo que si lo vemos gráficamente, un poquito de una de las primeras. Datos en millones de pesos. La secretaría que más dinero va a recibir es la del bienestar. 674,510 millones de pesos. No lo ganamos ni trabajando toda la vida todos juntos aquí. Y creo que eso de la Secretaría del Bienestar, yo sé que hay muchos conceptos que a veces son complejos, porque hablamos de temas económicos que es bien complicado a veces entender. La Secretaría del Bienestar, lo voy a parafrasear, es la que da los apoyos. Punto. Hay un apoyo que todos conocemos y el más famoso, el de 65 y más. Yo creo que ubicando ese, ubicamos de qué se trata. No es solamente el de los 65, esos millones, ¿eh? No, no, no. Es todos, todo. Pero ahí está. Por eso decía, y me gustó la frase que dijo una persona, nos van a, pero vamos a acabar contentos. Dijo una palabrota, ¿no? Que no puedo decir porque me están grabando. Y porque tampoco no me gustó la palabra, pero entendí la homología, ¿no? Dijo, pero nos vamos a salir contentos. ¿Por qué?
Porque esos 674,510 millones de pesos los van a repartir al pueblo. Por eso dice, vamos a acabar contentos. O por lo menos, yo sé que cierto sector de la población. Hoy o ayer, no me acuerdo, creo que fue hoy, veía un artículo del periódico El Universal que en 6 años, es decir, del sexenio anterior a la fecha, estadísticamente, no lo digo yo, es la estadística del INEGI, han salido de la pobreza 13.5 millones de mexicanos. 13.5. Por eso el pueblo está contento. ¿Cómo lo sacaron de la pobreza? Con programas sociales. Les dieron programas sociales. Y continuará habiendo programas sociales. Ya luego viene educación, defensa, marina, un poquito cómo está repartido. Creo que lo interesante es ver bienestar. Y me voy acá. Ese programa de bienestar, estos 674,510 millones de pesos, aquí están los principales programas, vean. Pensión, la que conocemos todos, adultos mayores, que esa estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Para ellos, totalmente de acuerdo. ¿Por qué de acuerdo? Porque es gente que tristemente ya no encuentra tan fácil el trabajo. Por eso dije, ok, 45,005 millones de pesos. 45,000 millones de pesos para la pensión del bienestar de adultos mayores. Luego está el de Sembrando Vida, este tiene que ver con los agricultores. Luego está el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social. Abajo podemos ver el de las becas de los niños. Recuerdo, se llama la beca Rita Cetina, si no mal recuerdo. Pero el principal, a lo que quiero llegar, más allá del programa, son programas sociales. Sigue viendo o se sigue destinando para acá. Vean, pensión, mujeres, bienestar, personas con discapacidad totalmente de acuerdo también. Salud casa por casa, creo que ni saben cuál es, ni sabemos cuál es. Muchos programas, algunos los conocemos, otros no. El de salud casa por casa lo veo y piensa que en casa, no, no es para todos. El de salud casa por casa es solamente que visitan a los adultos mayores, los de 65, y van y los consultan o los revisan a domicilio. Eso es todo. ¿Sale? Entonces, aquí está justamente donde se ve la Secretaría que ganó, digamos, en este paquete económico. Y creo que se ve a venir y seguirá haciendo apoyos y apoyos y apoyos, porque necesitan estadísticamente que ese índice de pobreza vaya disminuyendo. Y la forma de hacerlo es, pues le quito al rico y le doy al pobre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Eh? Porque hasta ahí vamos bien hasta ahí. Ahora vamos a entrar, después de esto un poquito, el IEPS, si bien es cierto, tiene que ver con impuestos, creo que pega un poquito más en la parte económica, les decía, por el aumento en los productos. Ahora vamos con las posibles reformas. Código Fiscal de la Federación. Tristemente, la autoridad ya no le va a invertir en facultades de comprobación, va a invertir en facultades de gestión y sigue castigando hechos del pasado, no sea el futuro, porque lo que salga le dan efecto retroactivo, porque son de gestión. Y en código hay partes interesantes en esta propuesta. Ya platicamos lo primero de posibles reformas, lo relativo al IEPS. Esto creo que va a pasar. Y digo, doy beneficio de la duda del fondo, pero sí lo veía necesario una medida porque que nos digan que estadísticamente 76 de cada 100 tenemos problemas de obesidad, creo que la cifra es alarmante. Creo que habría que ver el tema de los videojuegos, sobre todo en niños, aunque creo que ha enfocado en este caso a adultos, a la mayor de 18. Las muertes por tabaquismo, o sea, 7 cada hora, sí está bastante fuerte la cifra. Lo mismo lo que le cuesta al gobierno. Entonces digo, bueno, tenía que hacer algo el gobierno, ¿no? En las propuestas, primera cuestión, en la ley de ingresos se prevé, hoy lo tenemos en el artículo 21, si no mal recuerdo, va a ser 24 el que sigue, que la tasa de sobreintereses del punto 5 pase al punto 9. Es una metodología para el cálculo, ¿no? Que tiene que ver con los saldos promedio. Pero lo interesante, recuerden, es algo.
no se calcula sobre el interés, ¿eh? Se calcula sobre el capital. Dice, es brindar mayor certidumbre a los ahorradores. Yo soy muy mal pensado. De aquí para adelante yo soy bien mal pensado. De aquí para atrás soy bien pensado, por eso les di el beneficio de la duda en el IEPS. Pero de aquí para adelante voy a ser muy mal pensado. Estamos hablando prácticamente del doble de la tasa de retención, que si bien es cierto no llega ni al 1%, pero es sobre el capital. Y si bien es cierto, hay una mecánica, yo la entiendo para el cálculo del mismo, ok, va. Estamos hablando del 0.90%, casi el 1%. Con un capital de 1 millón de pesos, hablamos de una retención de 9,000 pesos. Este año vivimos algo diferente en las devoluciones de saldo a favor de ISR a personas físicas. Ya no fueron tan sencillas. Pidieron revisión y que les mandaras hasta el acta de nacimiento del Firulais. Los que tuvieron contribuyentes o casos de gente con saldo a favor que tenía el rubro de intereses, no me dejarán mentir. Les estaban o nos estaban solicitando, aparte de los estados de cuenta, comprobar el origen de ese dinero que estaba invertido. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos los dos escenarios, contribuyentes muy bien, digamos, o muy organizados, que tenían todo en orden, y unos que no. Y a pesar de que era anual 24 que presentamos en este año, hay casos donde ese dinero está ahí en una inversión, pero no viene del 24, a lo mejor viene del 23, del 22, del 21, no lo sé. Y a lo mejor no dejaron evidencia. Una cosa es que sepan de dónde viene y que de ahí vino, pero no hay evidencia. Y recuerden que de palabra, no. Un caso, uno me dijo, es que me lo dio mi abuelita, fue pues como que su herencia o donativo, ¿verdad? Está bien, allá en el 2022, está bien. Yo te creo, pero ¿qué crees? El SAT no te va a creer, porque tristemente no dejaste evidencia de eso, no se documentó. ¿Y qué pasó? Pues muchos saldos no se pidieron en devolución. Creo que hacia allá va. El gobierno el siguiente año necesita dos cosas. Una, dinero, queda clarísimo. Pero la segunda, que el dinero llegue en tiempo, necesita flujo, necesita cash. Y esta es una forma de tener cash. Otro cambio en intereses que viene más adelante con las fintechs también. Las fintechs, que ahora algunos veremos cuáles son, si a alguno no les suena, no retenían. Ya la sumaron también a retención. ¿Ok? Ya también van a retener en esa cuestión. Ya lo platicaremos más adelante. Siguiente, cambia la tasa de recargos. Hay que recordar algo. La tasa de recargos, Código Fiscal de la Federación. En Código Fiscal de la Federación está el procedimiento para calcular la tasa de recargos que nos establece, palabras más, palabras menos, la que fija el Congreso de la Unión mediante la ley de ingresos, aumentela en un 50%. Actualmente, en la ley de ingresos está en 0.98. La mitad de 0.98 es 49%. 98 más 49 me da el 1.47. Creo que esto va a pasar. Va a aumentar a 1.38, el del Congreso de la Unión, en la tasa de prórroga. Por lo tanto, nos iremos a una tasa de recargo del 2.07. La exposición de motivos lo indica. No se ha actualizado desde 2018. Los que somos más viejitos recordamos la tasa del 1.13. Las nuevas generaciones no les tocó. Crecieron con el 1.7. Pero vean, y se me hace razonable, desde el 2018 no se actualiza. Y creo que el mensaje es claro. No quiero que te financies de los impuestos. Hace años que la fiscalización no era tan digital, no era con inteligencia artificial. Las empresas se financiaban de los impuestos. ¿Por qué? Porque salía más barato pagar la tasa de recargos que pedir un préstamo bancario. Eso nunca fue correcto, pero fue una práctica durante muchos años. Preferían pagar los recargos. ¿Sí? Cambió el escenario. Siguen prefiriendo pagar la tasa de recargos porque sigue estando menor al 1.47 que un préstamo bancario. Pero hay empresas que pagan millones de impuestos, ¿eh? Entonces hablamos de una tasa anual
en la del 1.47, del 17.64%. ¿Qué banco te está prestando hoy al año con 17%? Ninguno. Yo sé que ya cambió un poco el financiarse los impuestos porque ahora no pagas el 17 y el 18. Tienes un busaje en el buzón tributario, ¿no? Ya, pues, a lo mejor el azúcar. Ya no puedo tomar coca para extraer el azúcar porque va a estar más cara. El mensaje es claro. No te financies de los impuestos y lo que quiero incentivar como gobierno es págame a tiempo porque tengo muchos gastos y necesito el dinero en tiempo. Entonces necesito ponerte una tasa más alta para que tú lo pienses 2 veces a la hora de pagarme recargos. Esa es la primera criterio personal que veo. Segundo, restricción de sellos. Que ya veremos, hay propuesta de reforma en restricción de sellos. Van a agregar nuevas causales y hay una que les va a dar dolor de cabeza. Y hay que te dicen, o pagas o no te levanto la restricción. Te pago con recargos. Cuidado. Cuidado porque estamos hablando de un aumento en la tasa de recargos, ¿ok? De ese 2.7, ¿ok? Al 1.47 hablamos de un 0.60%. Si lo dividimos entre el 1.47, tenemos un aumento del 88% en la tasa de recargos. ¿Se dan cuenta cómo soy diferente? De decir de 1.47 al 2, un aumento del 0.88, del 88%. Te falta muy poquito para irse al doble. ¿Vale? Entonces, cuidado. Ojo, ojo, por eso dice, es iniciativa. No digan, ya escuché en el curso que la tasa de recargo ya aumentó. No, 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 no. ¿Creo que va a aumentar? Sí. ¿Creo que se va a quedar en 2.07? Sí. Pero atentos ahí a noviembre para ver realmente cómo queda, ¿no? Ya, es un nuevo tasa de recargos, ya lo comenté, incentivar el cumplimiento, ¿ok? Dice del 2018 no lo aumento, quiero ver lo que Hacienda quiere es que no te financies y si no tienes, pues mejor pidas un crédito que te salga más barato el crédito, ¿ok? Y aumentar justamente. Decía, lo teníamos en 17% más o menos al año, la tasa. Ahora con el 2.07 tendríamos una tasa anual del casi el 25%, entonces ya muy equiparable obviamente con un préstamo bancario, ¿no? Que esto es justamente lo que les comentaba de por qué creo que lo crearon. Otra propuesta, 29 del código, la cancelación. Hay que recordar que en código, que es el texto de la izquierda, el texto actual, establece que los comprobantes solamente se pueden cancelar en el ejercicio en el que se expidan. Por reglas misceláneas, se fue dando un plazo mayor, luego lo subieron este año a ley de ingresos y prácticamente tenemos hasta la declaración anual, morales en marzo, físicas en abril, ¿no? Y si no, pues la multa del 5 al 10% que establece el 83 del código. La gente que me tocó darles clases, la gente que me tocó verlos en cursos, desde hace ya un par de años, si no es que un poquito más, 3 años, yo les decía, se va a reformar, se va a reformar, se va a reformar. Y muchos me decían, se va a reformar por el hecho de que nos están limitando a cancelar el comprobante en el mismo año. Y yo les decía, no, se va a reformar y creo que se tardaron por cómo empieza la redacción. La redacción comienza, porque sigue estando vigente, salvo que la disposición fiscal prevea un plazo menor. Imagínense, están diciendo ahí que pudiera ser un plazo todavía menor. Eso que está ahí en esa redacción, que están tachando y que están quitando, se llama incertidumbre jurídica, porque yo no sé lo que pueda pasar para mal. Y voy a poner un ejemplo muy burdo y mega exagerado. La disposición fiscal entonces podía prever en el futuro decir, el comprobante, así como le dieron un plazo mayor hasta el anual, acortarlo y que nos digan, el comprobante ahora solamente se puede cancelar el mismo día en que se expidió. Imagínense. Y estamos a 15 de septiembre, yo, ¿qué hago con el 1 de enero que quiero cancelar? Y pues sí podía porque era hasta el anual y ahora me dices que no. Obviamente no pasó eso nunca. Pero esa era la redacción. Estaba pésima la redacción. La eliminaron.
Las primeritas multas por cancelar comprobantes las perdieron. ¿Por qué perdieron esos casos? Por esto, por la incertidumbre jurídica. Por eso es que no vimos una ola de multas por haber cancelado comprobantes. ¿Sí? A pesar de que está en código. Si observan, quitaron esa parte y ahora el texto propuesto es: los comprobantes fiscales digitales por Internet se podrán cancelar a más tardar en el mes en que se debe de presentar la anual del impuesto sobre la renta, ¿ok? Del ejercicio fiscal en que se expidió el referido comprobante. Y siempre que sea aceptado. Dos cuestiones. Lo de la regla miscelánea y la ley de ingresos ya lo quitaron de ahí y lo subieron a código. Cortar, pegar. Está bien. Digo, no le veo nada mal. Está en código ya, muy bien. Pero ya le quitaron la primera parte del texto. Mensaje. Creo que ahora sí se vienen las multas por cancelar comprobantes de otros años. Cuidado. Cuidado con la cancelación. Creo que acaban de parchar la fuga que tenían en esta redacción y se vendrán o empezaremos a ver multas en 2026 justamente respecto a la cancelación de comprobantes, que recordemos que es del 510 y recordemos que necesitan dinero. El gobierno necesita dinero. ¿Vale? Programa de regularización fiscal. Hoy en día tenemos un programa de regularización fiscal que está en ley de ingresos y que regularon en reglas misceláneas. ¿Qué tenemos hoy? Contribuyentes con adeudos del 23 para atrás, les perdonaban lo mismo que está aquí, multas, recargos y gastos de ejecución, es decir, paga la contribución solamente y la actualización, que muchos preguntan, oye, la actualización, recordemos, forma parte de la contribución y hay que pagar. Vuelve a salir el programa, ¿sale? Ahora abarca también lo del 24, porque el que tenemos actualmente, que de hecho vence el 30 de septiembre, solamente es para contribuciones del 23 hacia atrás. Ahora va a ser de contribuciones del 24 hacia atrás. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es esto. Yo cuando lo vi, primera vez que lo vi, dije, es un error de dedo. Debe ser 30 y no 300. Y me fui directamente justamente a la iniciativa de la ley de ingresos. Y no, si es 300. ¿Por qué digo que pensé que era un error de dedo? Porque el que tenemos actualmente, ese programa de regularización, es para contribuyentes físicas y morales de ingresos, digamos, de 0 a 35 millones de pesos. Acaban de abrir la brecha. Ahora es de 0 hasta 300 millones de pesos. Quiere decir que de 35 millones de pesos a 300, que actualmente no se pueden adherir al programa que está vigente, lo van a poder hacer en 2026. Mira, pensar nuevamente, no van a gastar en facultades de comprobación. Vamos a seguir recibiendo correos por diferencias. Vamos a seguir viendo restricción de sellos. Quieren incentivar a que pagues. ¿Ok? Por eso, te perdono la multa, el recargo, los gastos de ejecución, págame el impuesto. Punto. Y al abrir la brecha, ya entra en el grupo contribuyentes ya no más pequeños, creo que también medianos. O sea, contribuyentes con 300 millones de pesos al año. Estamos hablando de contribuyentes que facturan al mes 25 millones de pesos. No es poco, ¿eh? Abrió un poquito la brecha. Físicas y morales. Son los dos rubros, recuerden. Entonces, yo sé que las reglas del juego, toda esta iniciativa, creo que va a seguir sobre esa parte. Necesitan recaudación. El 24º transitorio también de la iniciativa de la ley de ingresos, un programa para el retorno de capitales, donde pagues una tasa única del 15%. Es un tema bastante extenso por el retorno de capitales. ¿Por qué? Porque están pidiendo que lo reinviertas por lo menos 3 años. Viene en qué lo debes reinvertir y bastante extenso las reglas del juego, ¿no? Pero ese retorno de capital dice, no importa dónde se generó,
regrésalo a México, tráelo a México y paga un 15% de impuesto único, ¿no? Entonces digo, es un programa por ahí que requiere a lo mejor unos 15, 20 minutos, lo mismo que regulación fiscal, ¿no? Tengo que mencionar un poquito lo que hay. Y aquí la campanada y creo que el tema que más van a escuchar, comprobantes falsos. Se está proponiendo la creación del 49 bis del código. Hoy no existe un 49 bis. Tenemos un 49, pero no un 49 bis. Un 49 bis que se va a crear para comprobantes falsos. Yo siempre digo, oye, el comprobante falso no existe, autoridad, porque pues tú mismo lo timbras y muchos lo entendemos, ¿ok? Pero bueno, ellos precisan que es prácticamente la venta de facturas y lo aclaran por ahí también. Entonces, el 49, hay que recordar, está situado en el título tercero del código, título que habla de las facultades de la autoridad fiscal, ¿sí? Y entonces, en esta creación del 49 bis, se va a crear el concepto de falso comprobante fiscal. Y dice, oye, y nos precisan, dice, consideramos o se considera que un comprobante fiscal es falso, no solo cuando es apócrifo, perdón, sino también cuando, aunque lo timbró el SAT, ampara operaciones, servicios o bienes inexistentes, no verdaderos o actos o que no son actos jurídicos reales. Y entonces en el Código Fiscal de la Federación, en el 29A, van a adicionar una fracción. Hago una pausa para entender qué hay en el 29A del código. El 29A del código son los requisitos de los comprobantes fiscales, que hoy en día tiene las primeras 8 fracciones son de los requisitos, una fracción novena que dice y lo que te pongan reglas misceláneas, que esa novena pasará a ser décima. Y el requisito que ahora le van a poner a los comprobantes fiscales en la propuesta de esa fracción novena justamente es que amparen operaciones existentes, verdaderas, reales. Va a ser requisito del comprobante. Y ojo con esto, lo van a empezar a hilar. Creación del 49 bis, adición de la fracción novena al 29 del código, más creación de la fracción 24ª, si no me equivoco, cuarta o quinta de restricción de sellos, 17H bis, los tres es relativo a comprobantes falsos. ¿Ok? Entonces, es requisito ya para que sea deducible, ya no está en el 29A de requisito de los comprobantes, que ampare operaciones verdaderas, existentes y reales. Ay, le di para atrás. Oye, ¿qué es eso? Existente, real, verdadero, cierto, auténtico, material, efectivo, actual. Verdadero, real, auténtico, cierto, real. Lo que nos lleva a lo mismo, vean, tangible, correcto, innegable, positivo. La carga de la prueba está en el contribuyente, ¿eh? Recuerden, ¿eh? Porque es salvo prueba en contrario. Y esa edición va pegado con la propuesta de la creación del artículo 49 bis. Lo voy a parafrasear así. Este artículo es un procedimiento express para un EFO pegándole un EDO. Porque a la autoridad no le interesa el EFO, le interesa el EDO, el que compró la factura. ¿Sale? El problema es que hay veces que hay proveedores que realmente no se dedican a vender las facturas, pero por casos mal llevados terminan siendo EFOs en el listado y te van a perjudicar. Ahorita vamos a ver cómo. Puede acabar hasta en restricción de sellos. Va a ser un nuevo procedimiento de visita ágil, dicen ellos. Bien rápido. ¿Qué es lo interesante aquí para ellos? No hay citatorio previo. Tú vas a estar trabajando bien tranquilamente. En la puerta, ¿quién? El SAT. Pásale. Vengo a hacerte la orden que presume la falsedad de los comprobantes. Y desde la entrega de la orden, que recuerden, no requiere citatorio previo, se suspende la capacidad para emitir CFDIs hasta que se resuelva el procedimiento. Parafraseando,
solamente porque presume, solamente porque sospecha que mis comprobantes que emito son falsos, va a llegar un día sin previo aviso a tocarme la puerta, dejarme la orden. ¿Sí? Y en ese momento, mis certificados le bajaron el switch. Y no puede emitir comprobantes hasta que no se resuelva esto. Pero te dicen, acuérdate, es un proceso ágil. Esto se tiene que resolver en 24 días hábiles. Hábiles, un mes. Máximo, ¿ah? Un mes sin emitir comprobantes. En lo que son peras o son manzanas. ¿Sale? Tienes 5 días una vez que te dejen la orden para ofrecer pruebas para desvirtuar presunción. 5 días, agarren los confesados, 5 días en los que no van a dormir, no van a poder más que apenas medio comer ahí al baño, porque 5 días es nada para entregar el mundial de información que piden. Ah, voy a pedir una prórroga. No va a haber prórrogas. Ojo, ojo, es propuesta, todo es propuesta, entonces, ya veremos cómo queda. Pero de momento, no hay prórroga. Llegan sin avisar, te dejan la orden, te bajan el switch en la emisión de comprobantes, tienes solo 5 días para ofrecer tus pruebas, la autoridad tiene 15 días hábiles para emitir la notificación. 15 y 5, 20. Son los 24 días que nos dieron. Este 49 bis, súper agresivo. Y va a ir sobre actos del pasado, aunque entre en vigor el 2026, como es una facultad de gestión, aunque yo creo que sí es de comprobación, me queda claro, va a ir por lo que hicimos en 24, en 25, en 24, en 23, en 22, en 21, en 20. Lo que se hizo hacia atrás. Mucho cuidado con quién estamos operando. Y van a permitir, se van a meter en un problemón, el uso de tecnología, fotografías y grabación de audio y video. Ya lo habían intentado. Hace un par de años yo recuerdo esto en propuesta. ¿Qué problemón? ¿Por qué? Porque estamos tocando temas sensibles de una ley de protección de datos personales. Imagínense, van a entrar con su cámara y déjame grabar el reloj que está aquí para que vean que sí llegué hoy 15 de septiembre a las 7:57 de la noche. Y déjame grabar el audio donde te digo a qué vengo y te dejo la orden de task. ¿Se dan cuenta? A veremos. Sobre esto creo que los abogados seguramente tienen mucho tema de estudio de este 49 bis para encontrarle muchas cuestiones, pero de momento también agresivo. Un 49 bis que prácticamente en un mes se tiene que resolver. ¿Qué puede pasar? Si lo desvirtuamos y probamos la materialidad, pues me levantan la suspensión de facturación y me dicen, discúlpame, pensé mal, seguimos siendo cuates y amigos. Si no se desvirtúa, aquí está lo peligroso. Recuerda que van a 5 días. Si no se desvirtúa la presunción, el comprobante se considera falso. Las operaciones no tendrán efecto fiscal alguno y se va a proceder a la cancelación del certificado. Estaba restringido, pasar una cancelación del 17H, fracción 13ª. Y ojo aquí, recuerden que se está agregando la fracción del 29A como requisito que el comprobante para que sea deducible no tiene que ser falso. Por lo tanto, viene el efecto a terceros, que es el punto que tenemos que cuidar en sus clientes y contribuyentes. Una vez que el contribuyente no logre pasar esta primera prueba, esta orden de visita en estos 24 días hábiles y se los cancelen, lo van a publicar en el diario oficial de la Federación. ¿Sale? Nombre y RFC del emisor. Pero, el EDO tiene solamente 30 días naturales para corregir la situación mediante una declaración complementaria. Pausa. Hoy en día sí tenemos algo donde indica que el EDO puede o tiene los 30 días, pero habla de 30 días para que tú o quites ese comprobante de tu contabilidad
o bien aportes las pruebas necesarias para demostrar que no compraste la factura, que sí es real. Observen aquí, 30 días para hacer una complementaria corrigiendo la situación fiscal, parafraseando, quítale continuidad. Oye, no, es que sí es real y yo tengo cómo demostrarlo. Quien me lo tenía que haber demostrado era el emisor de la factura y no lo hizo. Como que dice, ese round ya lo perdió. Ese no es tema. Me la quitas. Y muchos dirán, ¿y si no la quito de mi contabilidad? Restricción de sellos. Porque por eso nos está agregando en el 17H bis, que es de restricción, la fracción decimocuarta. ¿Sale? Si no corrigen, te voy a restringir temporalmente los sellos. Y tienes 40 días para presentar un caso de aclaración. Perdón por la expresión, pero se van a sentar en su macho. En tu caso de aclaraciones, o pagas, parafraseando, o lo quitas y pagas, o no te levanto la restricción. Porque no nos habla de un periodo de 40 días para aportar pruebas de que esa factura no es falsa. No habla de eso. Y bueno, termina con acciones penales. ¿Qué significa? Apóyense de algún software, existen varios, que les ayuda a estar monitoreando los listados. Y en cuanto salga un proveedor, hay que tomar decisiones. Porque digo decisiones, va a depender del escenario. Si el proveedor es pequeño, si es grande, tomo un ejemplo muy burdo. Me salió un proveedor de una sola vez que le compré una factura y la factura es de 10,000 pesos. Yo le diría, quítala y paga. Apóyate el programa de organización fiscal y paga. Oye, sale más barato que una posible restricción de sellos. ¿Cuánto vamos a perder si nos restringen los sellos? ¿Cuánto perdemos? Saquen un estudio de cuánto perdería la empresa por día con los sellos restringidos. Y con base a eso tomen decisiones. Pero también hay un aumento en la tasa de recargo, seguramente, ¿no? Entonces, cuidado con esta parte, digo, porque he visto muchos casos de proveedores en los listados que no son vendedores de facturas, me queda claro. Porque los conozco, porque los veo, porque me han platicado contribuyentes, porque me han platicado gente en los cursos. Son casos mal llevados, tristemente, o una falta de orden administrativo y les termina pegando ahí, ¿vale? Para ir cerrando con algunos, la facilidad del reciclo, se elimina la obligación de presentar anual, tema que ya venía, y lo quitan de la restricción de sellos, porque lo habían dejado. Recuerden que el reciclo está relevado de presentar anual, reciclo persona física. Este sea interesante también, este sí lo veo más calma. Es bien común que vas a algún lado, yo le digo a Cari, oye, Cari tiene una papelería, digo, saca unas copias, sale cuánto es, son 100 pesos, y digo, Cari, quiero factura. ¿Y qué me dice Cari? Mándame tu constancia de situación fiscal. Yo le digo, no, me sé los datos. Mándame tu constancia de situación fiscal y mándame tu constancia. Cuidado en cómo piden y qué le piden al cliente para hacer la factura. Porque van a agregar la fracción novena en el 83 que va a establecer que condicionar la expedición del CFDI al cliente, donde me tenga que exhibir la constancia o la cédula, va a ser multa. Entonces, cuidado, temas de facturación e ingresos, no estén condicionando a la constancia. ¿Que la puedo pedir? Sí, porque no habla de no pedir, habla de condicionar. El contribuyente me puede dar constancia para la factura o bien me puede proporcionar sus datos. Y si no te da la constancia y solamente te da los datos y se la niegas, cuidado, ¿eh? Recuerden que ocupa dinero, ¿eh? Entonces, aguas con esta multa. Un cambio un poquito pues, más ligero. El reciclo antes tenía la multa por infracciones en expedición de CFDI más o menos en 20,000 pesos, porque la cifra está actualizada, lo van a bajar a 1,910 pesos, pues de acuerdo a su capacidad. Esto es simplemente por cuestiones de expedición de CFDI, como por ejemplo la de público en general. Agregan en restricción de sellos por ahí en la fracción novena, ya teníamos infracciones del 79, 81 y 83, van a agregar lo relativo a el 184, fracción segunda y 185A de la ley aduanera, parafraseando, cuando tienes una revisión en materia de comercio exterior y no cumples con lo que te dan,
también va a ser un motivo de restricción de sellos. En el mismo 17H bis están agregando, se propone la fracción decimosegunda y decimotercera. La decimosegunda es, si tienes un crédito fiscal firme y no lo has pagado, y en el año anterior emitiste CFDIs por un monto superior 4 veces el adeudo, restricción de sellos. Ejemplo, tengo un crédito fiscal firme de 100 pesos. Yo sé que es muy buen ejemplo, de 100 pesos. Y el año anterior emití comprobantes de ingresos por 400 pesos, eso es 4 veces el valor de la deuda. Y si no he pagado ese crédito fiscal que está firme, restricción de sellos. ¿Vale? Entonces, primero, cuidar no tener créditos fiscales firmes. Dos, si lo tienen, revisen los ingresos, porque puede ser restricción de sellos hasta que no lo pagues. Se dice una fracción decimotercera, tiene que ver con hidrocarburos, es un sector que este año le han puesto mucho el ojo y les van a restringir sellos básicamente en 3 cuestiones. En las facturas de ingreso pongan la clave incorrecta, mucho cuidado al tema de facturación. Omitan colocar el número de permiso o si lo colocan y este no está vigente, muchos me ha tocado ver que ni lo colocan, creo que por ahí va sobre todo. Y tercero, combustible ilegal, hablamos de huachicoleo, ¿no? Si andas huachicoleando, te van a restringir sellos. Y aquí está la fracción decimocuarta que ya platiqué que están agregando. Vean, detecten que los contribuyentes recibieron, no es si emitieron, es si recibiste, 17H bis. Comprobantes del 59 bis. Recuerden que perdón, 49 bis, ya, tengo hambre. El 49 bis es el que están proponiendo crear. 49 bis del código es el artículo nuevo que se propone, que tiene que ver con comprobantes falsos, que se va a resolver de bolón ping-pong, ¿ok? Como dicen por ahí, que van a llegar sin citatorio previo, ¿sale? Lo van a publicar, 24 días hábiles se resuelve esto, un mes. No, tú, el que recibiste el comprobante, una vez publicado tu proveedor, no lo quitas de la contabilidad, te restringo sellos, ¿sale? Por eso dice, dentro del plazo citado en la fracción, que recuerden que nos estaba dando 30 días, ¿vale? Fintech simplemente actualizan la terminología en los artículos para ya no indicar que piden el estado de cuenta bancario, sino el estado de cuenta. Y ya no hablar de instituciones bancarias, sino de entidades financieras. Hay que recordar que las fintechs no están reguladas por el sistema bancario, ¿vale? Ahí tienen algunas, seguramente les suenan, Confío, Clip, Bitso, etcétera, Nu, que está por convertirse en banco, pero de momento sigue siendo fintech. Entonces, ese tipo de instituciones no tengo un estado de cuenta bancario, tengo un estado de cuenta. Ajustaban la terminología, seguramente perdieron casos. No está de más, pero dice, oye, estas fintechs, como que no le he puesto mucho el ojo, vamos a empezar a cobrar. Empieza a poner el ojo en fintech, porque si me puedo contribuir, dice, no, yo no tengo cuentas normales, ¿no? Tengo cuenta en Story, en Nu y en no sé dónde, porque esas no son fiscales, son fintech. Mercado Pago es otro. Les van a empezar a poner el ojo, me queda muy claro. Otra cuestión, propuesta de reforma en el 27 del Código Apartado C, fracción decimosegunda y decimotercera, prácticamente va a haber una depuración en el RFC cuando haya inactividad. Los criterios para la inactividad va a ser no haber presentado declaraciones, no haber emitido ni recibido CFDI y que no nos informe un tercero en un periodo determinado. ¿Dónde nos informa? En la DIOT. ¿Qué va a haber? Va a haber suspensión y va a haber cancelación. La suspensión se va a dar cuando tengamos 3 años de inactividad, ¿ok? Y obviamente no haya requerimientos. Y la cancelación si hay 5 años de inactividad. Oye, ¿qué va a ser la inactividad? Que en un ejercicio tú no has presentado declaraciones, no has emitido ni recibido CFDI, no te han reportado. ¿Qué nos dijo en la exposición de motivos? Que tienen ya detectado 800,000 personas morales inactivas en el RFC. Es un modus operando. Las crean, las tienen ahí en ceros, de repente facturan, y vuelven a estar en ceros.
Por eso ese es un riesgo de esquema fiscal. Lo tienen ya muy visto. Hay contribuyentes que quieren crear a las personas morales, otra persona, oye, la tengo como de respaldo por si en la que opero pasa algo. Cuidado. Empieza a meterle movimiento porque te pueden cancelar o suspender tu RFC. Plataformas tecnológicas van a homologar la tasa en retención para personas físicas con la del reciclo a 2.5. Esta es la de enajenación. Hoy la tienen en 1. Van a subir al 2.5. Y lo interesante, hoy las personas morales que operan en plataformas no tienen tasa de retención y ahora tendrán una del 4%. ¿A qué voy? Tu restaurante que vendes por plataforma, ahora te van a retener el 4%. Nuevamente. Oye, es que lo vas a poder acreditar. Totalmente de acuerdo, pero ya te quitó flujo. Yo ya tengo que acumular 100 pesos del ingreso, pero solamente recibí 96. Y sabemos el tema de devolución y todo eso, cómo está. Cuidado aquí en plataformas para personas morales. Esto es nuevo. ¿Sale? Entonces, cuidado aquí porque viene esta y en enajenaciones de bienes que están en 1 lo van a homologar 2.5, que se me hace correcto. En plataformas tecnológicas relativo a IVA, se extiende la obligación de las plataformas de intermediarios, en cuestión de IVA, morales 50%, residente en el extranjero. Prácticamente lo que quiere es, como el extranjero no tiene cómo regularlo, cómo controlarlo, pues retenerle al que sí está aquí. Y aquí está. Estas son las que tenemos. Enajenación de bienes hoy en día lo tenemos del 1%. La propuesta es en personas físicas, es que se vaya al 2.5%, homologado con el reciclo, obviamente, y que no quede en el 1. Y la segunda sería, recuerden que las personas morales que no estaban contempladas en esta retención, ahora se retenga un 4%. Y la última, yo sé que al final fue un poquito rápido, te voy a dar las preguntas, vean, y eso que empezamos bien puntualitos, pues dije que había mucha carnita. Veremos las reglas del juego, pero va a haber facilidades administrativas para las personas físicas y morales que participen y apoyen en el superevento que tendremos del Mundial. Ya veremos las reglas del juego. Quieren un evento grande, digo, veremos las reglas del juego para ver de qué las van a liberar, porque dice, liberándolas de ciertas obligaciones fiscales. Medio lo empecé a leer, tiene un listado que la misma FIFA tiene que dar, y ya veremos, ¿no? Si realmente es atractivo o no, una vez que esté publicado, digamos, ya de manera final, que puede ser interesante si te van a liberar de obligaciones fiscales derivadas solamente de esa participación, ¿no? En temas de ingresos creo que pudiera ser bueno, sobre todo aquellas empresas que luego son patrocinadores, creo que está interesante, pero ya veremos en su momento, ¿no? Y bueno, de manera muy express, eso fue el paquete económico, esas son las posibles reformas, y reitero como cuando empecé, son posibles, no es todavía. Todo lo que dije y todo lo que escuchen aún no está. ¿Que la gran mayoría va a quedar? Sí, creo que sí. Es momento de prepararnos, es momento de ir viendo hacia futuro, pero creo que vale la pena un manual de cumplimiento fiscal, sobre todo con mis proveedores, porque el tema más interesante que ustedes vieron es la creación de un 49 bis. Va a ser un año donde la fiscalización va a seguir aumentando como estamos acostumbrados. Un año donde la autoridad no va a invertir en visitas domiciliarias. Aquí el contribuyente que le llegue una visita domiciliaria es porque ya es muy puntual, o sea, ya está muy grave. Van a seguir con el esquema de correos, restricción de sellos, comprobantes falsos, y a veces, digo, no es que el comprobante sea falso, pero como el proveedor está declarando mal, cae en esos supuestos, no lleva contabilidad y termina cayendo en ese escenario. No sé, ahora sí cedo tiempo a preguntas, puede ser de voz, puede ser de chat, adelante, les damos oportunidad. Dice, sí, la verdad es que es muy poco, yo creo que llevaría 2 o 3, pero están a tiempo, la verdad, concuerdo que es poco a tiempo, porque son propuestas, no hay que perderle el ojo a lo que viene. Creo que después del 15 de noviembre, que se dé a conocer ya lo oficial, ahora sí, como que dicen, ven, vamos a sentarnos, yo iba a decir con un refresquito, pero no porque va a subir, con un cafecito nada más, sin azúcar, porque sube, y vamos a platicarlas a fondo.
ahí vale la pena. Ahorita es como que el contexto de hacia dónde va. Y el contexto es lo mismo que hemos visto, ¿no? Dice, ok, gracias, gracias Elene, gracias Arturo, Indira, gracias. Si enviamos un correo a Cari, sí, mándenselo. Edgar, buenas noches. En cuanto a la creación del contenido de ¿ok? ¿Cuáles son sus recomendaciones, sobre todo para la prestación ciudadana? Ok. Fíjense que qué interesante pregunta, porque me habló de servicios. Y para un servidor, materializar servicios es muy complejo o de lo más complejo, porque no es lo mismo que la enajenación de un bien, es más sencillo. No digo que sea pan, pero es más sencillo, ¿no? Servicios. Hay un manualito, un documento que salió, si no me recuerdo fue de Prodecon. Si lo encuentro, lo busco y se lo compartiré para que se los comparta con el material. ¿De qué se recomendaba? A criterio personal, graben, suban. Yo les decía muchas veces, el Facebook es nomás para ver memes, también sirve para documentar. Va muy sencillo. Yo ahorita tomo una captura de campaña, de pantalla, les digo a Cari que sonría, Cari la toma, ¿estás? Y la sube a las redes sociales del liceo, y es más, a lo mejor se transmitió en vivo o la sube a un canal de YouTube, no me acuerdo. Ahí está que sí ocurrió. Traten, va a depender del servicio, pero traten de, en medida de lo posible. En una ocasión alguien me dijo, oye, ¿cómo compruebo que sí pinté las oficinas? Va a sonar un poquito burdo, ¿no? Y actúen de manera exagerada, en verdad, porque así está. Pues mira, tienes la compra de la pintura, esa es una. Dos, toma foto de cómo estaba antes y cómo estaba después. Y si puedes, ahí va a tocar un tema mejor sensible, como cuando secuestran a alguien, ya ven que, oye, ¿cómo sé que si el secuestro es de ahorita? Y le toman a la persona una foto con el periódico del día, para que salga la fecha. Algo, pues, es muy burdo, pero algo muy similar. Oye, fecha con el periódico de cómo estaba antes y cómo está ahora. O ponlo en tus redes, pues digo, use las redes sociales para bien y sube el liceo. Renovando instalaciones para ti, por ejemplo, ¿no? Y sale la gente pintando. Nos estamos renovando para darte un mejor servicio. Y ahí está, lo subí incluso en mis redes de que estábamos pintando, de que aprovechamos el periodo de vacaciones para pintar. Traten de documentarlo, ¿ok? Yo sé que es lo más complejo a veces en muchas cuestiones, pero así como ellos quieren usar la tecnología porque quieren grabar audio y video, y luego eso es algo fuertísimo por la presa de datos, hagamos lo mismo para el buen sentido. Grabemos y tengan su respaldo, o bien, primero posible, usen las redes sociales de la empresa, del negocio, para esas cuestiones. Oye, tomé un curso, lo grabaron, sube el post, aquí en el curso estás, servicios contables, pues alguien hizo la contabilidad, ¿no? O sea, no se hizo sola, pero acá me tomo mi post, ¿no? Así de, haciendo la contabilidad, y me tomo mi selfie, ¿no? Eso es un poquito burdo, pero en verdad sean exagerados, porque no hay un listado por parte del SAT. Pero retomando el 49 bis que mencionó Edgar, ojo, 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 ojo. A quien le van a pedir la materialidad es al emisor de la factura. Si ustedes como receptores hay que tener preparados, pero van a ir sobre el emisor y una vez que él no lo compruebe, para atrás. Creo que a lo mejor tuviéramos que empezar en los contratos con los proveedores, añadir una cláusula o algo donde pongamos algo relativo al 49 bis. Estoy hablando ahorita sin hablar y sin aterrizar la idea, ¿no? Pero si tú sales en el 49 bis, yo te voy a penalizar con X cantidad. Es un decir nada más. O, así como lo hacemos en el REPSE, cada mes estarle pidiendo información. ¿Quieres trabajar conmigo? Me tienes que dar esta información. Yo sé que muchos no van a querer decir, oye, ¿para qué quiere tanta información y es información privada? Lo entiendo, pero me tengo también que proteger. Y por lo menos cuiden a sus proveedores, usen el diagrama de Pareto, 80-20. Tengan materialidad de sus proveedores de los que hagan el 80% de su gasto, el gasto más representativo.
ténganlo a la mano, ¿no? Ese es mi consejo de manera personal, Edgar, y en general, pero creo que sí es complejo, ¿vale? ¿Alguna otra? Gracias, Miguel. Ok, perfecto. Bien, creo que no hay, Cari. Y bueno, última recomendación, atentos a noviembre, atentos después del 15, y ahora sí lo que quede, que ha sido oficial, para ver qué medidas tomar. Creo que el 49 bis va a pasar, creo que le van a adecuar unas cosas, pero sí lo vamos a ver en el siguiente año, digo, es a criterio muy personal, y obviamente, espero de corazón equivocarme, pero creo que coincidimos que lo vamos a ver, porque ocupamos el programa del bienestar, ¿vale? Bien. Eh, gracias, Elene. Pues no sé si hay más dudas, si no, Cari, todo tuyo. Le robé 20 minutos, pero mucho material. Gracias, Juan Carlos.